Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Por qué pasa lo que nos pasa? Y en este episodio número 3 veremos lo que son las creencias, de cómo nos pueden afectar, cómo podemos usarlas a nuestro favor, cómo cambiarlas, etcétera. La finalidad es utilizar toda esta información en nuestra vida diaria para poderlo usar de una manera que podamos tener cambios contundentes y poder lograr nuestros objetivos. ¿Por qué pasa lo que nos pasa? Este es un podcast para tener distintas conversaciones y entrevistas con diferentes invitados, la cual están hechas desde la mirada de la psiconeurobiología y con un enfoque basado en la cambiología. Esto significa hacer verdaderos cambios a través de la ciencia y entender la relación que existe entre la psique, el cerebro, las emociones y el cuerpo. El hábito de ser el mismo de siempre. El verdadero empoderamiento llega siempre que empezamos a analizar a fondo nuestras creencias y sus raíces siempre van a estar en el condicionamiento o en los condicionamientos, que estos pueden ser desde el nivel religioso, cultural, social, educativo, familiar y hasta generacional. Entonces, si nos vamos un poquito atrás en la historia, hay que recordar la labor científica que hicieron Descartes y Newton, donde sus ideales y lo que ellos propusieron empezaron a establecer como un modo de pensar en el cual la realidad estaba gobernada por principios mecanistas y la humanidad apenas podía como influir en los resultados que tenían en sus vidas y por ende su realidad estaba predeterminada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que debido a lo que Descartes y Newton, por los que no saben qué fue su influencia, fue que Descartes dividió el tema de lo espiritual y lo científico, que esto es algo que está en nosotros. Entonces puso la parte como lo espiritual en la religión y lo científico lo dejó a los estudiosos. Y Newton determina que cada acción tiene una reacción, causa y efecto. Entonces, debido a este tipo de visión, pues no es de extrañar que como fuimos avanzando a través del tiempo, empezáramos a dudar los humanos sobre la idea de lo que representaban o lo que importara las acciones que teníamos. Entonces, nos empezamos a plantear que el pensamiento sí, era importante y que tenía cierta referencia. Entonces empezamos a idear como pensamientos más revolucionarios que fueran a contrarrestar todo este tipo de ideas que se habían generado en el pasado. Y este tipo de ideas es donde nace la neurociencia, donde ha demostrado que podemos cambiar nuestro cerebro y por lo tanto podemos empezar a cambiar nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestras creencias y empezar a pensar de una manera muy distinta. Es decir, que no nos dejemos afectar por nuestro entorno. Entonces, a través del repaso mental, que viene siendo imaginar algo repetidamente, y debido a esto tenemos o realizamos una acción. Entonces, los circuitos del cerebro se empiezan a reorganizar para empezar a reflejar nuestros objetivos o las cosas que queremos. Entonces, podemos hacer que nuestros pensamientos sean tan reales que el cerebro cambia toda situación o toda su realidad como si ya fuera real a nivel físico. Entonces, entendiendo esto, es empezar a ver que todos podemos cambiar y adelantarnos a las experiencias que existen en el mundo exterior y por ende podemos empezar a manifestar o crear lo que nosotros queramos. Y todo esto dicho es lo que conocemos o se conoce como el repaso mental, que viene siendo una herramienta importante para cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Entonces, si empezamos a pensar repetitivamente algo,
Pues va a llegar el momento en que ese pensamiento se convierte en nuestra experiencia. Y cuando esto ocurre, la configuración neuronal se renueva para empezar a reflejar el pensamiento de la experiencia o sobre la experiencia que queremos tener. En este momento, todos nuestros pensamientos van a cambiar y cambian el cerebro. Por lo tanto, va a empezar a cambiar la mente. Entonces, el cambio neurológico se puede dar sin la necesidad de interactuar físicamente con el entorno. Ahora, a los 35 años, ya hemos definido nuestra identidad. Quiere decir que toda nuestra vida vamos a empezar a trabajar para empezar a crear una identidad. Y a los 35 se termina de hacer estas conexiones y el cerebro termina de hacer su identificación o su personalidad. Entonces, a esta edad, pues ya estamos totalmente formados o ya está hecha. Y esto nos lleva a entender que hemos entonces memorizado una serie de conductas, actitudes, creencias, reacciones, hábitos, habilidades, recuerdos, respuestas condicionadas, percepciones, y que todas estas han sido de una manera ya programadas sin que nos demos cuenta. Entonces, estos programas nos dirigen y empiezan a determinar el cuerpo que se convierta en la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que lejos de que la mente empiece o como normalmente es, controle el cuerpo y le diga qué tenga que hacer, el cuerpo, como se va sintiendo y como está acostumbrado por este tipo de hábito, entonces va manejando la mente, o sea, la va condicionando. Entonces seguiremos pensando y sintiendo, reaccionando de la misma manera de siempre, comportándonos del mismo modo, creyendo en estos dogmas y percibiendo una realidad de la misma forma y que seguramente es una realidad que no nos gusta o que nos está afectando. Entonces imagínense, el 95% de quien somos, al cumplir los 40, ya tenemos una serie de programas subconscientes que se han vuelto de forma automática. Y esto es muy, muy relevante porque si empezamos a entender que entonces para este tiempo vamos a ser el producto de puros programas que ni siquiera nos hemos dado cuenta, ni siquiera sabemos que están, entonces nos lleva a cuestionar es quién realmente somos, o si realmente eso que somos lo que somos y queremos ser eso. Entonces empezar a entender, ¿no? Y ver que uno de los principales objetivos es ir más allá de la mente consciente y empezar a entrar en la parte subconsciente. ¿Para qué? Pues así de este modo vamos a empezar a poder cambiar estos hábitos, estas conductas, estas creencias, estas reacciones emocionales, estas actitudes autodestructivas y entonces ser más conscientes de los estados que vienen siendo inconscientes y sobre todo pues de quién somos. Debemos recordar que la mente está dividida en la parte consciente y la parte subconsciente. Que la parte consciente es solo un 5% de lo que estamos siendo consciente y la parte subconsciente es el 95%. Que esto, a estos dos lo divide la mente analítica. Entonces imagínense esto, si solo el 5% somos conscientes, entonces estamos queriendo pelear contra un 95% que es subconsciente. Entonces imagínense en dónde estamos y por qué pasa lo que nos está pasando y por qué no lo podemos cambiar. Y esto nos lleva a entender que lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar nuestras creencias. Te voy a invitar a que te preguntes a ti mismo lo siguiente. ¿Qué creencias y percepciones sobre mí y mi vida he estado aceptando sin darme cuenta para poder cambiar y crear este nuevo estado en el que quiero ser?
Los invito a reflexionar en esto de una forma muy detenida porque ni siquiera somos conscientes de muchas de las creencias que damos por ciertas. Y a menudo estamos aceptando cierta información del entorno que constantemente nos está bombardeando para aceptar determinadas creencias y que pueden ser o no ciertas. Entonces, en cuanto nosotros las aceptamos, pues ¿qué crees? Van a empezar a afectar no solo nuestro rendimiento, sino también va a empezar a afectar las decisiones que tomemos o dejemos de tomar. Pasemos a ver algunas creencias que son limitadoras y que son muy comunes y que posiblemente estamos albergando y ni siquiera nos hemos dado cuenta de esto. Una puede ser: soy tímido, me parezco mucho a mis padres, la vida es un tema muy serio, nunca tendré pareja, mi felicidad depende de los demás, para triunfar en la vida tengo que trabajar duro, necesito dormir 8 horas, como soy una mala persona, Dios no me quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las creencias y las percepciones se basan en las experiencias del pasado. Y esto es sumamente importante que lo entendamos porque todas estas creencias siempre van a estar en ese tiempo. Entonces, hay que empezar a indagar, observar sobre estas que estamos guardando y que sobre todo que vienen de un pasado que a lo mejor ni siquiera estamos siendo conscientes. Y sobre todo, o a veces, o la mayoría del tiempo, puede ser que ni sean reales y los hemos imaginado. Entonces, hay que recordar que un 80% de lo que recordamos o creemos que está en el pasado ni siquiera es cierto. Entonces, si desde esta mirada empezamos a catalogarnos, a enjuiciarnos y sobre todo empezar a darle peso a estas creencias de algo que ni siquiera es, pues por eso tantos obstáculos que tenemos en la vida. Y si en algún punto estos fueron reales, pues no tienen que seguir siéndolas. Pero somos adictivos a nuestras creencias, a las emociones del pasado, y las vemos como verdaderas y no como ideas que podemos cambiar, que aquí la clave. Cambiar de creencia quizás pueda ser algo pues difícil, que lo entendamos de esta manera, que también es una creencia, ¿no? Y que puede ser que digamos, no, pues me cuesta, no sé cómo, etcétera. Pero no es imposible. Y eso es parte de, o lo fundamental, de entender las creencias para poderlas cambiar. Entonces, cuando cambias una creencia, empiezas a hacerlo aceptando que es posible. Ese es el primer paso. Luego va a empezar a cambiar todo tu nivel de energía debido a la emoción o una emoción elevada y que por último va a dejar o va a dar paso a que tu biología se vaya reorganizando. Entonces todo esto debemos entonces preguntarnos ¿qué es una creencia en realidad? Entonces una creencia se trata de un sentimiento de certidumbre sobre algo. O de una manera más sencilla de decirlo, es una idea. ¿Qué pasa? Las creencias se generan o están hechas para empezar a justificar el conflicto que el cerebro no ha podido resolver. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo en un ejemplo. Pensemos que lo que es algo muy común, el tema de matrimonio. Pensemos que es una pareja donde y que no está fuera de lo común, donde normalmente el hombre quiere tener sexo continuamente y la mujer no quiere, pero debido por cómo fue educada, como es el concepto de matrimonio, etcétera, pues permite tener estos tipos de relaciones sexuales. Entonces, para el cerebro esto ya es un conflicto y de alguna manera es una violación. Pero si la persona o la mujer estuviera consciente de esto y se diera cuenta que está en una constante violación,
pues sería un trauma o algo muy impactante en su vida. Entonces lo que hace el cerebro es crear esta creencia para justificar este resultado. Entonces crea o genera la creencia de, pues bueno, pues así me educaron, así tiene que ser, hay que sacrificarse, es por el bien del matrimonio, así son los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de creencias, el cerebro lo hace porque no ha dado respuesta al conflicto. Entonces, en pocas palabras, quiere decir, pues, que las creencias son falsas. Por eso, el primer método o forma de romper con una creencia es cuestionarla. Ahora, ¿cómo transformamos o cómo es el proceso de que una idea sea una creencia o se vuelva una creencia? Bueno, las experiencias personales son las que suelen ser nuestras fuentes de referencia en nuestras vidas. Entonces vamos acumulando, como vamos pasando en la vida, diferentes tipos de referencia, o sea, diferente tipo de información que, como les mencionaba anteriormente, vamos a empezar a obtener de diferentes personas, desde diferentes lugares, cosas o hasta desde la imaginación. Entonces, cuanto mayor sea el número de experiencias de referencia, pues van a apoyar una idea, pues más fuerte será esta creencia. Entonces, las referencias pueden ser tanto reales o imaginarias, exactas o inexactas, pueden ser distorsionadas o puede ser desde nuestra perspectiva personal. Entonces, de donde vienen estas referencias es donde nosotros vamos a comenzar o vamos a empezar a aceptarlas como reales o no. Y el problema es que ya no las empezamos a cuestionar. Entonces, dependiendo de estas creencias que empecemos a adoptar, pues son las consecuencias que vamos a tener, tanto negativas o positivas, pero ambas van a ser muy poderosas. Ok, ahora es importante recordar que dependiendo de la intensidad emocional y la suficiente repetición, nuestros sistemas nerviosos van a empezar a experimentar las cosas como reales, aunque todavía no hayan sucedido. Entonces, si desarrollamos creencias limitadoras acerca de quién somos y lo que podemos ser capaces, pues aquí la clave sería empezar a entender, aprender y desarrollar la sensación de certidumbre que puede aportar cualquiera de las creencias que nos pongamos. Y que estas creencias pueden ser muy poderosas, al grado que nos puede llevar a conseguir cualquier cosa que te estés proponiendo, sin importar qué tan imposible pueda llegar a ser. Y aquí está y donde radica la importancia de poder ser conscientes de las creencias que tenemos y cómo las creencias limitantes las podemos cambiar y usarlas a nuestro favor. Pasemos ahora a lo que significa creer. ¿Qué significa creer? Hay que recordar que son nuestras creencias las que controlan nuestro cuerpo y nuestra mente, y por lo tanto va a controlar nuestras vidas. Las creencias dan por cierto algo, aunque ni siquiera posee algún tipo de prueba de que así sea. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de ¿para qué están nuestras creencias? Entonces, las creencias son la fuerza que guía, que nos conduce hacia el dolor o hacia el placer. Y cada vez que nos suceda algo en la vida, nuestro cerebro va a empezar a plantear dos tipos de preguntas. La primera es, ¿significa esto dolor o placer? Y la segunda es, ¿qué debo de hacer para evitar el dolor y obtener el placer? Entonces, las respuestas a estas dos preguntas se van a basar sobre nuestras creencias. Y nuestras creencias se van a ver impulsadas por lo que hemos aprendido a cómo manejamos el dolor o el placer. Entonces, aquí lo importante es entender que durante mucho tiempo y como normalmente se ha manejado y como lo entendemos, es que por medio del dolor vamos a tener el aprendizaje y que para poder tener cambios verdaderos o profundos tiene que haber dolor. Y esto es porque el cerebelo no va a poder dejar pasar la información o va a sacar nueva información hasta que no se sacude
con este tipo de dolor que lo pueda producir. Pero entonces aquí lo importante y la nueva propuesta que se está poniendo sobre la mesa es que no necesitamos del dolor para poder cambiar. Entonces aquí está la clave, poder hacerlo de esta manera y poderlo manejar desde un modo de la felicidad y no desde el dolor. Bueno, entonces ya sabemos que percibimos el mundo en función a nuestras creencias y que a través de esto nos vamos definiendo. Entonces las creencias limitantes no nos van a permitir estar abiertos a los cambios, ni siquiera incorporar información nueva o probar diferentes formas de hacer las cosas. Las creencias pueden ser conscientes o subconscientes, como ya lo vimos, y su origen puede ser tanto externo, como lo que ya vimos, como la cultura política, etcétera, como interno, que puede ser el propio pensamiento y la experiencia. Entonces, el sistema de las creencias es un conjunto de percepciones aceptadas para cada persona, principalmente durante la infancia. Entonces, en la infancia es donde estamos creando todas estas diferentes redes o sistemas de creencias que a la larga los van a ir creando de lo que somos y obviamente va a ir creando este tema de identidad. Entonces el comportamiento y las creencias de nuestros padres pues se van a volver nuestras. Entonces siempre estamos como absorbiendo la información que tenemos alrededor, ya sea de nuestros padres, vecinos, tíos, etcétera, y que van informando estos tipos de creencias. Entonces, estas creencias se van a ir guardando como modos de programas, como si fuera un disco duro. Entonces puede ser desde la parte que normalmente se guarda en el subconsciente y que normalmente cuando crecemos no nos damos cuenta de que estamos generando ya en automático estos programas. Bueno, el tema es en sí que estos programas mentales van a empezar a determinar nuestros pensamientos y comportamientos habituales. Entonces estas creencias van a crear filtros de los cuales vamos a empezar a reaccionar y por lo tanto van a empezar a dirigir 100% nuestras acciones y comportamientos. Entonces van a cambiar la forma en que vemos el mundo y también tu biología, porque la biología se tiene que empezar a adaptar a estos tipos de creencias. Entonces imagínense al grado y el poder que tienen las creencias de cambiar tanto nuestro entorno, nuestra biología y nuestra propia realidad. Entonces, cuando somos conscientes de nuestras creencias, podemos empezar a elegir lo que queremos ver, lo que queremos vivir, y podemos empezar a elegir una vida sin miedo, sin obstáculos, sin problemas, sin tantas cosas que nos hemos creado. Entonces, es empezar a crear tu propia percepción para empezar a tomar, ¿no?, los pensamientos e ideas que sí quieres, que por decisión propia has empezado a tomar y empezar a crear una identidad propia, no porque eres resultado de programas, sino porque ahora tienes la conciencia y empezar a elegir lo que quieres ser. Y esto, señores, hace la gran diferencia en nuestras vidas. Bueno, el tema de las creencias puede ser algo súper extenso y puedo pasar horas hablándoles sobre este tema porque es la base, la principal base para poder entender el por qué nos pasa lo que nos pasa y que obviamente las creencias es una parte, una clave en este podcast. La idea aquí nomás fue darles una pequeña introducción para que puedan ir dándose una idea y entender desde dónde viene la creencia y que sobre todo si empezamos a hacer estos cambios, este cambio de percepción sobre las mismas creencias, entonces podemos empezar a descifrar por qué pasa lo que nos pasa. Me gustaría terminar este podcast con una frase de Mahatma Gandhi que dice lo siguiente: tus creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en tus palabras. Tus palabras se convierten en tus actos. Tus actos se convierten en tus hábitos. Y tus hábitos se convierten en tus valores. Tus valores se convierten en tu destino. Pues así terminamos este episodio.
dándoles las gracias y recordándoles que nos acompañen en el siguiente episodio, donde empezaremos con entrevistas e invitados con diferentes miradas y diferentes estudios. Hasta la próxima.